continuación, Venciendo Fronteras. Este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia de clasificación tipo A, apto para todo público. De producción nacional. Aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, tiene la oportunidad de tener esa esperanza espiritual. Si hablamos de esperanza espiritual, todos tenemos. Es esperar la bendición de Dios. Contenidas en las Sagradas Escrituras. Y hay un personaje en la palabra de Dios que fue Abraham, el padre de la fe. Y Romanos capítulo 4, el verso 18, que es donde vamos a tener la lectura, nos enseña lo siguiente. Dice así: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hablando precisamente de Abraham, del padre de la fe. Abraham nació en Mesopotamia, en Ur de los caldeos, es decir que Abraham era un caldeo, de acuerdo con el precepto bíblico. Y Dios le dio una palabra a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Le dijo: tienes que dejar a tu papá, tienes que dejar a tu mamá, tienes que dejar a tu familia e irte con tu mujer. Y Abraham no tenía hijos. Por eso el texto que dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham tenía esperanza en su vida, en donde vivía. Quizá tenía unas metas allí donde él vivía, con su familia. Tenía planes según su razonamiento, pero los planes que Dios tenía para con Abraham eran otros. Y él le creyó a Dios. Por eso es que él creyó en esperanza contra esperanza. Tenía su esperanza, pero creyó en la esperanza que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Quizá en aquel entonces todas aquellas tierras tendrían dueño. No se sabe. Lo cierto del caso es que Abraham hizo caso a esa palabra que Dios le dio. Por eso fue llamado el padre de la fe, porque creyó sin haber visto esa tierra, le creyó a Dios, y creyó no solamente a Dios, sino que puso su confianza, puso su fe, puso su esperanza en esa palabra que Dios le dio. ¿Pero qué hizo Abraham? Abraham sí se fue, pero hizo algo malo. Bueno, digo yo que malo. Y es que se llevó a su papá Tare y se llevó a su sobrino Lot, que era como su hermano. Y la palabra era: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero qué cosa como seres humanos, que las emociones, los sentimientos, los nexos familiares, la amistad nos juega a veces malas pasadas. Y algunas veces también nosotros, después que lo hacemos, decimos:
¿quién me mandaría a hacerlo? Metí la pata. Hablando en criollo. Pero con todo eso, Dios no desamparó a Abraham. En ningún momento. Se fue creyendo que aquel que le había dicho esa palabra iba a cumplirle. Estaba hablando el Rey del Universo, comunicándose con un ser que él había formado. Cuando Dios le dice a Abraham esta cosa, lo capacitó, ¿para qué? Para convertirse en el padre de la fe. Nosotros tenemos fe. Nosotros hemos creído que Cristo murió por nosotros, que resucitó, que está sentado a la diestra del Dios Padre y que viene por segunda vez a esta tierra a buscar a toda aquella persona que tomó su corazón y le dijo: Cristo, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi familia, aquí está mi hogar, aquí está todo lo que yo soy, todo lo que tengo es tuyo. Y hemos creído, y estamos creyendo y seguiremos creyendo en ese Cristo vivo, en ese Cristo poderoso, en ese Cristo maravilloso, que no solamente nos está capacitando, que no solamente nos está santificando, que nos está enseñando, que nos está ayudando, que nos está dando sabiduría y conocimiento para predicar su palabra, sino que también estamos esperando que nos lleve de acá. Amén, hermano. Amén. Lo otro es que la esperanza en nosotros es un elemento, hermano querido, que nos salva la vida. Pongamos un ejemplo. Cuando tenemos un propósito en la vida y no tenemos, por hablar de la parte económica, y no tenemos los recursos para hacer un negocio, para viajar, para comprar un medicamento, para comprar cualquier cosa que necesitamos, ¿qué decimos? Yo tengo que conseguir. Yo tengo la esperanza de que antes del día de mañana yo tengo ese dinero en mis manos. Y lo primero que hacemos es: Señor, ayúdame. Yo tengo la esperanza de que tú me vas a proveer lo que yo estoy necesitando. Y eso es. Entonces, la fe produce en nosotros la acción. Santiago dice en su epístola: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Así que la fe es accionar, es moverse, es caminar, es hacer las cosas que nosotros creemos que podemos hacer, es poner la esperanza en aquello que nosotros, en ese trabajo, que nos va a dar beneficios, sean espirituales, sean económicos, sean físicos. Pero la esperanza, la fe nos mueve a todo ser humano, no solamente al que cree en Cristo Jesús, a todo ser humano lo mueve la fe, lo mueve la esperanza. El joven que sale del bachillerato y aspira a una carrera universitaria y comienza a presentársele inconvenientes de tipo legal porque en el instituto donde cursó su bachillerato no quieren darle los papeles, o porque no salió en el listado de la universidad y comienza a angustiarse y comienza a moverse y dice: yo tengo que mover una palanca que tengo por aquí, voy a hablar con fulano porque tengo la esperanza de que fulano me puede ayudar, me puede tender una mano, y lo hace. Y cuando acciona, cuando se mueve, eso es tener la fe en acción. Y cuando consigue lo que se propuso, tenía esa esperanza de conseguir el cupo, y cuando lo consiguió, ¿qué hace? Gracias a Dios porque conseguí el cupo. Gracias, Señor, porque pude hacer la realización de lo que me propuse. En el trabajo igual, cuando tenemos en ciernes o a la vista una negociación que nosotros podamos granjear algo de dinero o una amistad, también lo hacemos. Y eso forma parte del ciclo de la vida. Romanos capítulo 8, verso 24, nos enseña algo muy maravilloso. Oiga, eso es tremendo. Porque en esperanza fuimos salvos,
Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que uno ve, hay que esperarlo. Ahí está clarito. ¿Ah? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera, pues? Allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esa palabra tan ciertísima, ¿no? Si yo tengo la esperanza de que voy a conseguir un empleo que no tengo, yo tengo que hacer la diligencia. Pero si yo tengo un trabajo asegurado, que es una realidad, yo digo, no, tengo la esperanza, cónchale, de que el trabajo me lo van a dar. No, no, eso está listo. No tiene sentido. Porque lo tienes asegurado. Lo estás palpando, lo estás mirando, lo estás viviendo. Decía, como que se volvió loco o qué, o le está patinando. Como dice aquí. Una esperanza que se ve no es esperanza. El ejemplo más claro. Tenemos la esperanza de que Cristo viene por nosotros, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. ¿Y qué es esperanza? Es esperar, es aguardar. Pero cuando Cristo venga, la esperanza se va a terminar. ¿Por qué? Porque nuestra espera en la segunda venida de Cristo, hermanos queridos, tiene que ir paso por paso. Tiene que ir incrementándose juntamente con la fe. De tal manera que cuando Cristo venga y nos vayamos, hasta allí se acabó la espera, es decir, que ya se acabó la esperanza. Pero entre tanto que estemos en esta tierra, esperamos a nuestro amado Salvador. Amigo televidente, usted tiene que armarse de esa misma paciencia, de esa misma espera, en creer que Cristo viene por usted. Pero para eso es necesario algo. Abrir ¿qué? El corazón a Jesucristo. Porque no basta decir, no, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, y yo de vez en cuando voy a la iglesia. Yo tengo mi abuelita que es evangélica. Pero eso es tu abuela. Pero eso es tu mamá, eso es tu hermano. Porque la salvación es personal. A muchos se ríen, ¿no? La forma que yo digo las cosas. Porque uno tiene que ser claro. Y que conste, no estoy aquí acusando a nadie ni recriminando a nadie. Estamos hablando lo que es la palabra de Dios. Y creemos que hablamos una palabra clara, sencilla. Porque es lo que manda la Biblia. Ahora, hay otra cosa importante. La esperanza es un elemento salvador y preservador de nuestra vida. Lo otro es Romanos capítulo 15, verso 4. Las escrituras, sí, la palabra de Dios, son la fuente de toda esperanza. La Biblia es la fuente de todo conocimiento y también es la fuente de toda esperanza. Es decir, que es la fuente de esperanza de todo ser humano. Aunque muchas personas escépticas, que de paso yo creo que casi no hay personas escépticas hoy en día, porque todos creen con las cosas que están aconteciendo, todo mundo está creyendo en Dios. Hasta el que se dice ser un ateo o un incrédulo, cuando tiene una dificultad de cualquier índole, lo primero que hace es mirar hacia arriba y clamar a Dios, pedirle a Dios que le ayude, que le solvente el problema, que lo ayude a salir de la situación en la que se encuentra. Y se dicen escépticos, y se dicen incrédulos, y dicen, no, yo creo en Dios pero a mi manera. Bueno, cree en Dios a su manera, pero en el momento de la dificultad vas a clamarle a Dios es a la manera de Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, mira como dice Romanos 15, 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo repetimos nuevamente. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, ¿de qué nos está hablando acá? Nos está hablando de la misma esperanza. Nos está hablando de la palabra de Dios. Nos está hablando de las Escrituras. Es decir, que todos tenemos que ir a la fuente inagotable que es la palabra de Dios. Y cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, cuando comenzamos a buscar de Cristo, cuando comenzamos a pedirle a Dios que nos llene de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento y de inteligencia espiritual, y el Espíritu Santo comienza a capacitarnos, comienza a llenarnos, oiga, no nos quedamos tranquilos. Porque hay algo en nosotros que no es otra cosa que el Espíritu de Dios que nos impulsa a ¿qué? Hablarle a otros de la palabra de Dios, a decirle a otros de la esperanza que tenemos en Cristo, de la maravillosa bendición que es tener a Cristo en el corazón, que es tener a Cristo en el hogar, que es tener a nuestros hijos, a nuestra familia enmarcados dentro del plano bíblico. Porque la esperanza espiritual nos va a llevar a ¿qué? No solamente al conocimiento de la palabra de Dios, no solamente a confraternizar entre nosotros mismos, no solamente a hablarle a otros de la palabra de Dios, sino que nos va a llevar a tener una identidad bien clara delante de la presencia de Dios. Lo otro es, 1 de Corintios, capítulo 13, el verso 13. Hay algo maravilloso acá. Y es que permanece para siempre ¿quién? La palabra de Dios. Permanece para siempre ¿quién? Dios, porque es eterno. Cristo, el Espíritu Santo. Y nosotros, en un futuro, cuando Cristo venga por nosotros, también. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que vamos a obtener ¿qué? La vida eterna. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo dice allí? 1 Corintios capítulo 13, verso 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí quiero andar un poquito en esto. Y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Hasta el día de hoy están y seguirán. Pero cuando Cristo venga, la permanencia de la fe se acaba. ¿Por qué? Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre he dicho esto y lo seguiré diciendo. En el plano personal, mi persona, estoy plenamente convencido que esas dos letras, fe, es fuerza espiritual. Es esa fuerza espiritual que nos hace actuar, hermanos y amigos televidentes, nos hace actuar como con los ojos cerrados, sin ver, creyendo firmemente lo que enseña la palabra y lo que tenemos en el corazón, creyendo que cuando nos movemos, Dios va a moverse por nosotros también. Esa es la fe. Pero cuando Cristo venga, hasta ahí llegó la fe. Para muchos será una cosa ilógica lo que estoy diciendo, pero es lo que enseña la Escritura. La esperanza permanece en la fe. Cuando Cristo venga, hasta ahí llegó la fe. Porque la fe es esa fuerza que nos lleva a creer en Cristo, que nos lleva a creer las Escrituras, a leerla y a ponerla por obra. Y el texto que acaba de decir, Hebreos 11:1,
Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza. ¿Esperamos a quién? Dígalo. A Cristo Jesús. Estamos esperando a Cristo. Y cuando Cristo venga, que nos vayamos con Él, ya no esperamos más nada. Es decir, que la esperanza se acaba también. Hasta allí llegó. Ejemplo, cuando una mujer está soltera, espera el príncipe azul, resulta que no es azul, a veces le llega uno moreno. O le puede llegar blanco, como el Señor se lo envíe, y según el gusto de su corazón, y porque puede amar a un hombre o puede amar a una mujer en cualquiera de los dos casos. Y cuando llega, dice, yo espero un hombre así, así, así. El hombre, yo espero una muchacha así, así, así. Y cuando llega, esta es. Se acabó la espera. Se acabó la esperanza, llegó. Tenía la esperanza de conseguirlo, lo conseguiste. Ahí llegó. Esa esperanza se renueva. ¿Por qué? Porque comienzan a planificar la familia, comienzan a planificar su futuro, comienzan a planificar negocios, y a medida que vamos logrando todas esas cosas, esas esperanzas se van sustituyendo por otras. Esperaba un carro, llegó, pero pasó un año y medio, lo voy a vender, quiero otro. Espero vender este para comprar aquel. Así pasa. Y Dios le da la bendición de trabajar y obtener los recursos económicos para hacerlo, para comprarlo. Entonces, tenemos esa parte, la fe y la esperanza. Eso se va renovando a medida de decir que la fe es como un ciclo repetitivo, si cabe la frase acá. Porque hoy usted tenía fe de venir a la iglesia. No obstante, algunas dificultades que se le presentaron, pero usted llegó. Acá está. Ya esa esperanza llegó hasta allí. Pero entonces al terminar, usted espera llegar hasta su casa. Así que vamos, como dice así, él creyó en esperanza contra esperanza. Volvemos al texto que leímos, ¿verdad que sí? Entonces, todo va encajando. Encajó en la vida de Abraham y todo va encajando en nuestra vida diaria. Entonces, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero ¿qué dice Pablo? ¿El mayor de ellos cuál es? El amor, porque el amor nunca deja de ser. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Creo que dice, Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. Ahí está. ¿Qué lenguaje se hablará en el cielo? En la morada de nuestro Padre Celestial. Muchos dicen, no, se habla inglés, se habla francés, se habla todo. Puede que se hable todos esos idiomas, pero el idioma de Dios es el amor. ¿El idioma universal cuál es? Muchos dicen, no, hay que poner un idioma para que sea el idioma universal. Muchos creen que es el inglés. Yo sigo creyendo que es el amor. Porque el amor por el prójimo tiene que unirnos. El amor por uno mismo tiene que unirnos. El amor entre parejas, el amor entre familia, el amor entre amigos. Como el amor que unió a David. Hicieron una amistad tan estrecha, que llegaron a amarse como a sí mismos. Por eso es que dice que el mayor de ellos es el amor. Ejemplo, hay personas que hoy en día están viudos o viudas y que vivieron durante 40, 50 hasta 60 años con una persona. Y cuando uno de los dos fallece, viendo el cadáver allí en el sarcófago, dice, mi viejito, mi viejita, te voy a seguir amando. Y se han dado casos en que fallece uno y el otro no dura mucho tiempo. O si no, al rato fallece el otro. ¿Por qué? Porque los ha unido el amor durante 40, 50 años. Y no como una canción que dice por ahí que más puede más la costumbre que el amor. No, 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 no. El amor puede más que la costumbre. El amor sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento.
toda sabiduría y todo entendimiento humano, porque el amor es de Dios. Por eso que dice el apóstol Pablo, permanece la fe, la esperanza y el amor. Oiga, lo otro es que nosotros estamos llamados a testificar de esa esperanza, como lo dije hace poco. Estamos obligados a testificar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí, el apóstol Pedro diciendo acerca, sino que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con mucha humildad, con mucho respeto y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que está en nosotros. ¿Cuántas veces usted va a hablarle a una persona de la palabra de Dios y la persona o lo mira mal o le da una respuesta hiriente o le falta el respeto? Muchas veces pasa eso. O cuando le digan, ay, ahora es evangélico. ¿Y de cuándo acá tú evangélica? Le sorprende a muchas personas el que nosotros tomemos esa decisión. Yo cuando me entregué a Cristo decía, te doy chance hasta diciembre. Han pasado unos cuantos diciembre y todavía seguirán esperando, porque de aquí hasta que Cristo venga, mi esperanza es irme con Jesucristo. Yo espero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigo televidente, ¿quién está esperando usted? ¿Usted está esperando a Cristo? ¿O está esperando un buen empleo? Y si es soltero, está esperando una buena mujer. Y si es soltera, está esperando un buen hombre. Espéralo, es bueno. No es malo. Pero usted tiene que esperar ¿a quién? A Cristo Jesús. Al único que murió en la cruz de Calvario por usted y por mí. El único que puede decir, yo vencí la muerte. Amén. Ahora, la esperanza que tuvo Abraham en la palabra de Dios se le cumplió. Más adelante Dios le dice, Abraham, vas a tener un hijo. Porque Abraham tenía muchos criados, tenía mucha riqueza. Y le oró a Dios y dijo, mira que no me has dado prole, no me has dado hijo. Y yo no quiero que me vaya a heredar este Damaseno que está aquí. Un criado nacido en mi casa. Porque es otra cosa, hay personas que no tienen hijos y se encariñan a veces con los hijos del vecino o con un sobrino. Para ustedes contar con tantas cosas, ¿no? Y la persona dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Tendré que dejarle todos los bienes que he granjeado pues, para ese muchacho, aunque no se lo merezca. Pero Abraham quería tener un hijo y Dios le dijo, sí vas a tener un hijo en tu vejez. Y eso lo comunicó a Sara. Y Sara no le tomó en cuenta eso, más bien se rió. Pero Dios le dio un hijo a Abraham, llamado Isaac. Pero como se lo dio, después le dijo, Abraham, heme aquí, Señor, agarra a tu hijo Isaac, a tu único hijo, y sacrifícalo para mí, en ofrenda. Amén, si lo voy a hacer. ¿Y lo llevó a dónde? Wow. Lo llevó a un monte. Y el niño, otro día más allá de 10, 12 años, y llevaban el fuego y le dijo a su criado, quédate aquí, el muchacho y yo vamos, adoramos y regresamos. Mira la palabra. Dios le dice, sacrifica al muchacho para mí. ¿Cómo no? Y espérame aquí. Vamos, adoramos y regresamos. Él tenía, allí está la esperanza de Abraham.
Vamos y regresamos, aunque Dios le había dicho que matara al muchacho. Oiga, si nos dicen a nosotros así, yo creo que el llanto es grande. Yo creo que la reclamadera hacia Dios, si me lo diste, ¿cómo me lo vas a quitar? Pero Abraham fue sumiso, fue humilde. Y dijo, sí, Señor, yo voy a hacerlo. Y fueron. Entonces, el niño con la inocencia le dice, Padre, he aquí, llevamos el cuchillo y llevamos el fuego, pero ¿y el cordero? Abraham le dice estas palabras, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, amigo. Era muy fácil decirlo, no, el cordero eres tú. Pero Abraham fue inteligente, aunque le dolió en su corazón, en su alma, le dijo, hijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Poniendo todavía cosas, palabras, esperanza en lo que Dios le había dicho. Cuando llegan allá, el muchachito inocentemente ayuda a acomodar las piedras, el altar, acomodaron las leñas, y entonces, bueno, dijo, venga acá, y lo amarró. Me imagino el niño sorprendido, que su propio padre, y lo pone sobre la leña, y cuando Abraham levanta el cuchillo, escucha la voz de Dios que le dice, no lo hagas, porque yo veo que temes a Dios. Yo me imagino a Abraham tirado de rodillas, y cuando baja el niño de allí, cuando levanta la vista, estaba un cordero trabado por allá en unos matorrales, y lo agarró y lo sacrificó. Allí Abraham se ganó el nombre del padre de la fe. Oiga, sí, imagínese, no escatimó ni a su hijo. Y permítame decirle que Isaac es prototipo de Cristo, porque Cristo se sacrificó por todos y cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Qué cosa tremenda. Si a usted le dicen hoy en día, déjame el muchachito aquí en la casa 3 días. ¡Ay, 3 días! Si apenas lo deja 1 hora, hora y media, cuando llega a la casa que no escucha la bulla del muchachito o la niña, está desesperado. Entonces imaginémonos por lo que pasó a Abraham. Y visualicemos más allá al corazón de nuestro Dios. Cuando se desprendió de su único Hijo, Jesucristo, y lo envió a morir por usted y por mí. Nos amó tanto, dice la Biblia, que no escatimó ni aún a su propio Hijo, por querer salvar a la raza humana. Ahora, Proverbios capítulo 14, verso 32, nos habla acerca también de la esperanza eterna. Proverbios capítulo 14, verso 32. Allí comenzamos a hablar sobre lo que es la esperanza eterna. Pero también, Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 3, nos habla algo acerca de que nosotros tenemos que hacer. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, todo el que tiene la esperanza en Cristo Jesús, tiene que purificarse, tiene que santificarse, tiene que leer la palabra de Dios, tiene que ponerla por obra, porque es como nosotros nos purificamos, es como nos santificamos, es como las demás personas ven nuestra vida, nuestro testimonio. No se sorprenda que le digan a usted, cónchale, si has cambiado, eres diferente. En la propia casa, los propios hijos, la propia pareja, pero tenemos cada día que purificarnos, santificarnos. No podemos seguir siendo los mismos locos de siempre. Y disculpe la expresión. Porque entonces, ¿de qué vale? Ir a una iglesia, no tengo a Cristo, pero seguimos siendo lo mismo. No, no. Entonces no hay una purificación, no hay una santificación, no hay una transformación, no hay un cambio.
Y en Cristo Jesús, la persona tiene que ser transformada. Lo otro es, Proverbios capítulo 14, verso 32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Hablando de la esperanza eterna, tocamos el tema de la esperanza espiritual, pero también tenemos que tocar el tema de la esperanza eterna. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Cuántas veces usted ha asistido a un acto velatorio de un conocido? Muchísimas veces hemos asistido. A mí como pastor me ha tocado no solamente visitar, sino también oficiar servicio fúnebre, no solamente de personas cristianas, me ha tocado también oficiar en personas no cristianas evangélicas. No es fácil, pero tampoco difícil. Sí, que tengo el parámetro dentro de la palabra de Dios que me indica cómo hacer en tales casos. Lo cierto del caso es que nosotros tenemos esperanza en la muerte. Yo tengo la esperanza que cuando yo muera, yo voy a gozarme con Cristo allá arriba en el cielo. Y creo que usted también. Amén. Oiga, lo otro es que asegura la inmortalidad. La esperanza eterna asegura la inmortalidad. Dice, Hechos capítulo 24, verso 15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hablando de la esperanza eterna en Cristo Jesús. Todo ser humano que abre su corazón a Cristo, que está leyendo la palabra de Dios, que está asistiendo a una iglesia, que está asistiendo a una reunión, ya sea en el hogar, en una congregación, en una célula familiar, en un grupo de reunión, y está recibiendo enseñanza bíblica, permítame decirle, aprópiese de la esperanza bienaventurada a través de Cristo Jesús. Hay quien no tiene la esperanza, ni tiene ni la más remota esperanza de que cuando muera va a ser salvo. Hay personas que se angustian. A mí me ha tocado asistir a personas en el lecho de muerte y les he hablado de la palabra de Dios y me han dicho que así, tajantemente, que no entienden eso. Mis últimas palabras son, no se preocupe, dentro de poco lo va a entender. Y lamentablemente me ha tocado también asistir personas que no han querido aceptar a Cristo y al momento parten. Y es doloroso porque se nota una angustia en su rostro. Y esa angustia se les queda una vez que ya son cadáveres. Y lo digo porque lo he presenciado. Pero también he presenciado personas, la muerte de personas que no son cristianas, pero en el momento de partir de esta tierra, abren su corazón a Cristo y su rostro se ilumina. Su rostro cambia. Y cuando fallecen, el rostro es completamente limpio. Y con esto no estoy diciendo que otras personas no tienen esperanza. Todos tenemos la esperanza maravillosa de abrir el corazón a Jesucristo. Lo otro, continuamos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 5. Es un tesoro. Primera de Corintios, perdón, Colosenses 1.5. Allí me equivoqué. Colosenses 1.5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses 1.5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído
por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza que nos está guardando en el cielo? La vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Es el deseo que nosotros tenemos de ¿qué? De partir de esta tierra cuando Cristo venga. Tito capítulo 2, el verso 13. Nos indica la venida de Cristo. Tito capítulo 2, verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir que la esperanza en la palabra de Dios, el aguardar en las promesas maravillosas, nos anticipa la venida de Cristo. Es decir que en todos y cada uno de los libros del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento nos habla acerca de Cristo. El mismo Cristo dijo claramente que muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sí, es una esperanza que el mismo Cristo está dando. Es una palabra profética que Cristo está diciendo a los discípulos. Es una palabra futura, no solamente para los discípulos, porque ellos lo tuvieron, sino que nos la está recordando a nosotros. En la casa de nuestro Padre Celestial hay muchísimas moradas, amigos televidentes. Es necesario, si usted aspira a llegar hasta allá, que abra su corazón a Jesucristo. Por eso es que dice claramente, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo otro es que es el ancla segura del alma, la palabra de Dios. Hebreos 6:18 dice lo siguiente: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que nuestra alma está anclada en las promesas maravillosas que están en la palabra de Dios. Si otros tienen esperanza en el dinero, en las cosas materiales, en un carro, en una casa, en un amigo, que de paso no son malos, pero si se pone la entera fe y la entera confianza en esas cosas, son cosas pasajeras, son cosas que se acaban. Ciertamente hace muchísima falta para nosotros movilizarnos, pero el ancla segura del alma está ¿en quién? En Cristo Jesús. Está en la palabra de Dios. Hebreos, el verso 19, el verso 6, el capítulo 6, verso 18 y verso 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos 6, 18 y 19. Dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, que viene siendo Cristo. Porque ¿quién penetró hasta allá dentro del velo, en el lugar santísimo? Cristo Jesús. ¿Y en qué fundamentamos lo que venimos diciendo? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mire cómo dice. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1, 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí fundamentamos lo que estamos diciendo acá. Y con esto ya estamos dando por terminado lo que es esta parte de la palabra de Dios. Entonces, tenemos la esperanza espiritual, que es la que nos hace buscar de Dios, que es la que nos hace confiar en el Señor, que es la que nos hace tener fe, tener esperanza, tener amor para esperar a Jesucristo. Pero también tenemos la esperanza eterna, que Jesucristo nos dejó. ¿Por qué? Por lo que dice acá, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y si Cristo resucitó de los muertos, nosotros también tenemos la firme esperanza, si algún día fallecemos, de que Cristo va a levantarnos de los muertos. No en vano dice las Escrituras que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así lo dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para encontrarnos en las nubes del cielo. Tenemos esa esperanza. Tenemos que asirnos, tenemos que pegar, tomarlos. Hermano querido, tomarlo. Creyendo firmemente de que Cristo, hermano querido, cuando venga, nos va a llevar. Pero para eso nosotros tenemos que santificarnos, purificarnos, amarnos, respetarnos, ayudarnos y ir hacia adelante. Creyendo firmemente de que cuando Cristo venga, nos vamos juntamente con Él a reinar por siempre. Vamos a estar sobre nuestros pies. Amigo televidente, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y llegar con esta palabra. Una palabra que no solamente va a enseñarte o va a darte dirección a cómo leer la Biblia o a cómo tú clamar u orar, sino que te da la oportunidad de abrir tu corazón a Jesucristo. Padre, te damos gracias en este momento por tu amor, mi Dios, por tu bondad y por tu misericordia tan grande y tan infinita. Gracias por permitirnos, Dios de la gloria, llegar a tantos hogares, llegar a tantos corazones, Señor, llegar a tantas personas necesitadas con esta palabra, Dios del cielo y de la tierra. Señor, bendecimos a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada niña, a cada anciano, Señor, que está en la iglesia, que está en los hogares, Dios de la gloria, que usted pueda bendecirlo de una manera grande y muy, pero muy especial, Dios de la gloria. Padre querido, gracias por permitirnos exaltar, bendecir y glorificar tu santo y eterno nombre por siempre, Dios de la gloria. Gracias por permitirnos entrar hasta tantos hogares, Señor. Gracias, mil gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, recibe toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, Señor, y un aplauso por lo tuyo que está aquí desde el cielo y de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Puede tomar asiento, amado hermano. Y le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque... Ay, 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 ay.
en la historia de casi todos nosotros. Nos cortaron las alas ya antes de volar. Nos dijeron que somos los de abajo, que aunque miremos arriba nunca podemos llegar.